Vamos a continuar con el módulo 4 que nos dice la bioética en los cuidados paliativos. ¿Cómo es esta ética, ¿no es cierto?, que se nos presenta esta nueva alternativa de atención de los cuidados paliativos universales? ¿Cómo la vamos a tomar? Aspectos bioéticos. El aumento de la longevidad se ha acompañado de nuevos desafíos técnicos y éticos en el campo de la medicina, pues el proceso de vivir con secuelas de una enfermedad incurable o enfrentar un proceso de muerte prolongado es una experiencia única para quien lo vive, aún compartiendo los mismos diagnósticos con otras personas. Desde el origen de la medicina estarían contemplados dentro de sus fines el alivio al dolor, los cuidados en etapas incurables y la búsqueda de una muerte tranquila. Esto es lo que justifica la génesis y el desarrollo progresivo de los cuidados paliativos, como una disciplina que se deberá incorporar en la totalidad del proceso asistencial basado en criterios científicos, costo eficientes y equitativos. Aquí llamamos los principios éticos. Existe la dignidad humana, valor reconocido por los derechos fundamentales, por lo que toda persona con igualdad de oportunidades y sin discriminación arbitraria deberá acceder a un nivel de vida adecuado que le garantice su bienestar hasta el fin de la vida. Equidad y justicia, ejes centrales en los sistemas de salud. Por ello, y a pesar de los recursos limitados, la asistencia sanitaria debe considerar las necesidades emergentes de las personas con enfermedades graves y terminales. La priorización para el acceso de este recurso escaso requiere de un plan terapéutico que ponga en el centro la atención de las personas y la intención de mejorar la calidad de vida, con criterios clínicos homogéneos que consideran al ser humano como una unidad biopsicosocial espiritual, generando el beneficio esperable para las personas. Si bien no hay una obligación moral de proveer cuidados ilimitados, sí existe la entrega de un nivel mínimo de cuidado a través del entrenamiento del personal de salud y los medicamentos e insumos básicos para el confort y el alivio del dolor. Los criterios de distribución de recursos deben justificarse en base a las necesidades de las personas y los beneficios de su intervención. Por ello, la situación particular de cada persona debe estar en una constante evaluación. Servicio centrado en las personas y el respeto por su autonomía. Toda persona tiene derecho a vivir con dignidad hasta el último momento de su muerte. Los cuidados paliativos se establecen como un derecho que permite hacer más soportables los efectos de una enfermedad. El respeto por la autonomía es reconocido esta dignidad en cada persona a través de la identificación de sus valores, preferencias y creencias, haciéndose partícipe en la medida de lo posible de su propio proceso de bienestar y de la autodeterminación de su proyecto de vida. En este sentido, hay situaciones que generan conflictos éticos, la confidencialidad del diagnóstico y las decisiones subrogadas ante usuarios con capacidad limitada de decisión. Respecto a mantener la confidencialidad del diagnóstico ante la persona, cuando es solicitado por familiares o cuando el personal de salud se declara incompetente para informar malas noticias, es imprescindible aludir a lo señalado en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud, que establece que informar a la persona de su situación de salud es preservar su derecho para tomar decisiones autónomas e informadas, por lo que se sugiere es indagar cuánto, cuándo y a quién transmitir de mejor forma la información necesaria.
De la designación de apoderados para la toma de decisiones, la persona que padece una enfermedad terminal o grave podrá designar uno o varios apoderados para la toma de decisiones, que transmitirá su voluntad para la atención de salud cuando ésta, por su condición clínica, no se encuentre en condiciones de manifestar su voluntad o preferencia. Compasión. La virtud de la compasión en la profesión de la salud, en los profesionales de la salud y en la sociedad refleja la solidaridad entre el sufrimiento ajeno y el interés por remediarlo o disminuirlo. Es así como la paliación recupera una clásica proporcionalidad en el arte de curar. Curar, a veces aliviar, a menudo consolar siempre. La incorporación de los cuidados paliativos en la cartera de servicios en toda la red asistencial, desde el nivel primario hasta el terciario, implica asumir la responsabilidad colectiva a pesar de las barreras, tales como la falta de capacitación, las habilidades comunicacionales, de tiempo o la ineficiencia en la coordinación de la red de salud. El abandono o subtratamiento de estas personas no es una opción éticamente aceptable. Las barreras técnicas y burocráticas no deben transformarse en excusa para justificar la falta de actitudes humanizadoras ante la básica solicitud de acompañar en el proceso de enfermedad. Principio de no abandono de las personas. Aunque sea necesario aplicar criterios de racionamiento para eficiencia y distribución de recursos, esto no puede llevar a renunciar al deber de cuidar. Lo anterior implica el acompañamiento de cada persona y su familia o entorno cercano durante el trayecto de la enfermedad incurable, asegurando el adecuado alivio al dolor hasta el momento de la muerte. Ética del cuidado y la relación persona que cuida y persona enferma. Las personas que padecen enfermedades terminales, avanzadas o graves son particularmente susceptibles de requerir cuidado de terceros para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, por lo cual es esencial asegurar que este cuidado sea continuo y de calidad. Por lo anterior, la descripción de las actividades educativas y el entrenamiento en cuidados paliativos debe estar garantizado para todas las personas que conforman el núcleo cuidador, tanto familia, cercano y equipo de salud. La naturaleza de la relación entre el núcleo cuidador y la persona está determinado por dos objetivos: el intrínseco, referido al alivio del sufrimiento provocado por la enfermedad física o mental, y el extrínseco, referido al alivio de la angustia psicológica, social y espiritual. ¿Qué significa el principio de beneficencia? Las personas con las mismas posibilidades de beneficiarse de un recurso deberán tener la misma oportunidad de recibirlo. Es decir, es un criterio relevante, sería identificar a las personas cuyas necesidades ameritan ser beneficiosos por los cuidados paliativos que ofrece el sistema de salud chileno, aliviando o mitigando los síntomas y las consecuencias psicosociales secundarias a la condición de salud que viven, independiente del diagnóstico particular. Es evitar privar al enfermo de un bien, ya que el daño será directamente proporcional a la magnitud del bien perdido. Por lo tanto, aquí tienen acceso a todos, ¿no es cierto?, todas las personas a tener los cuidados. ¿A qué llamamos calidad de vida? Principio de calidad de vida. Es el estado avanzado de una enfermedad incurable que altera gravemente la calidad de vida de las personas, que implica considerar su propia autopercepción de salud, la evaluación de su capacidad funcional, los síntomas físicos y psicológicos, el aislamiento social, el apoyo familiar,
su proyecto de vida, su concepción de vida buena, etc. En la calidad de vida se debe reconocer un concepto con alto componente subjetivo. Por ello es necesario la exploración de la situación particular de cada persona y su entorno, evitando ideas preconcebidas o prejuicios por parte de los miembros del equipo tratante. ¿Qué es para ella calidad de vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Enfoque de género. La cultura predominantemente ha desarrollado el cuidado de las mujeres, ya sean madres, hijas, cónyuges, contratación de servicios externos, también está en manos de mujeres, o la asistencia sanitaria de enfermería, identificándose holísticamente con lo femenino. Sin embargo, es perentorio desminimizar el que serían las mujeres, por naturaleza, habilidades y deber sacrificial, las llamadas a ejercer de manera óptima este rol, que no es exclusivamente de ellas. Cuidar es una capacidad humana, ya que más que una técnica es el arte de ponerse a disposición del otro. No obstante, el cuidado informal, permanente, sosteniéndose en el rol del género femenino como servicios gratuitos, que incluyen la ayuda con las necesidades personales, los quehaceres domésticos, la gestión de las finanzas, la programación de los servicios externos, las visitas frecuentes y el apoyo psicoafectivo. Por lo general, recaen las mujeres con parentesco consanguíneo o contractual que viven en el mismo hogar de la persona. Por lo anterior, es indispensable no priorizar un género sobre otro, sino incentivar la conformación de una red de cuidado. Aquí es importante, ¿no es cierto?, hacer partícipe al resto de la familia para compartir los cuidados de esta persona en los cuidados paliativos. No es necesariamente la mujer la que debe llevar toda esta carga. Principio de reciprocidad y el cuidado al cuidador. El cuidador informal o formal proporciona importantes beneficios prácticos y económicos, pero también genera factores de riesgo en la salud de las personas que cuida por la carga de la responsabilidad. En la práctica existen muchas cuidadoras remuneradas, pero de manera informal, y muchas son cercanas a la persona enferma, presentando un vínculo afectivo que trasciende la mera firma de un contrato de trabajo. Aún siendo remunerado, el vínculo de cuidado también genera en las personas que cuidan duelos que los que como sociedad deben hacerse cargo, con atención especializada y oportuna. Para evitar un daño secundario a las funciones que cumplen las cuidadoras, se debe garantizar el soporte técnico y psicológico de ellas. Promover una red de cuidados y conformar un núcleo cuidador que el usuario identifique en su beneficio es crucial para dar opciones de sostén en actividades vitales para ellos. Por lo tanto, aquí también tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de las cuidadoras para, hacernos cargo de ellas, ¿no es cierto?, y tratar toda esta sobrecarga que tiene del cuidado, sobre todo en una etapa terminal de la vida. Decisiones compartidas y la proporcionalidad del esfuerzo terapéutico. Es especialmente difícil predecir el curso de la enfermedad incurable. Sin embargo, eso no es excusa para evitar reconocer las creencias y valores de las personas dentro del plan terapéutico. También debemos considerar el manejo de las expectativas del tratamiento de él y de su familia, y prever las posibles complicaciones que pudieran surgir. El arte de tomar decisiones en cuidados paliativos consiste en planificar un tratamiento individualizado, pues mientras los protocolos y las guías clínicas se basan en las evidencias científicas,
Para la generalidad de los casos, un plan personalizado es el que procura, en la medida posible, de realizar el proceso de toma de decisiones considerando múltiples factores y de forma compartida con el equipo multidisciplinario, la persona y la familia, dado el gran impacto emocional que las decisiones clínicas implican en este contexto. Por lo tanto, aquí las decisiones tienen que ser compartidas, ¿no es cierto? Y tener claro, ¿no es cierto?, que las decisiones que se tomaron son las mejores tanto para la persona enferma como para su núcleo familiar o su entorno. La toma de decisiones para la adecuación del esfuerzo terapéutico no se reduce a una decisión única en la cual se resuelve hacer o no hacer, sino en un conjunto de decisiones que deben ser compartidas. El conflicto moral radica en la ponderación entre los medios y los fines. Mientras los criterios técnicos a considerar son la supervivencia y la calidad de vida, los criterios éticos, por el respeto a la dignidad de la persona, se basan en evitar la prolongación innecesaria de su sufrimiento cuando el tratamiento ya no aporta beneficio o produce perjuicios superiores o desproporcionados en relación al posible beneficio. La no administración o la retirada del tratamiento son intervenciones moralmente equitativas y deben ser consideradas. ¿Ya? Aquí tenemos que llegar a un consenso hasta dónde llegamos, cuánto realizamos y cuándo empezamos a retirar estas medidas terapéuticas. Derecho a la compañía y asistencia de los cercanos. La compañía debe ser un derecho incuestionable e independiente de la situación sanitaria incurrente. Esto implica velar por la existencia de espacio y condiciones adecuadas según los recursos locales y establecidos en protocolos institucionales para que la persona reciba los cuidados psicológicos, acompañamiento espiritual, si así lo solicita, y la presencia de familiares u otros que él decida para acompañarlo en este proceso de su enfermedad y muerte. Las personas cercanas, como familiares o amistades, también viven la ansiedad, el estrés y la tristeza de la experiencia, por lo que también son parte del foco de atención por parte de los profesionales, los cuales requieren desarrollar destrezas para lidiar en diversas situaciones, ya sea comunicando noticias o conteniendo emocionalmente. Por lo tanto, aquí el acompañamiento, ¿no es cierto?, en esta última etapa de vida tenemos que considerarlo y dentro de los protocolos de los lugares donde se encuentra esta persona, ¿no es cierto?, deben estar considerados. En síntesis, la compañía de sus cercanos es un derecho de la persona y el acompañamiento de él o ella es un deber del equipo sanitario, en especial para tomar decisiones compartidas. La promoción de la compañía en los servicios asistenciales es humanizar la atención de salud y centrarse en las personas. Esto favorece las mejores prácticas en el fin de la vida, como promover la autonomía y el proceso de duelo posterior de sus cercanos. También tenemos que considerar el Comité de Ética Asistencial, que podría solicitar la asesoría del Comité de Ética Asistencial respecto sobre los conflictos éticos que pueden subsistir como consecuencia de una atención de salud, para contribuir a mejorar la calidad de la atención y proteger los derechos de las personas en relación a ello. Este comité cumple tanto funciones consultivas, normativas y formativas. ¿A qué llamamos ética médica? La ética médica son los principios morales que aplican valores y justicia a la práctica de medicina. Apoya a los profesionales de la salud en las tomas de decisiones complejas.
La ética médica son principios orientadores, pero no son leyes. Los principios éticos de los cuidados paliativos son exactamente los mismos que de una atención médica ordinaria. Sin embargo, algunos de estos conceptos son mucho más frecuentes en el contexto de la enfermedad terminal y en las circunstancias del final de la vida. Es un contexto único, pero los principios éticos pertinentes son exactamente los mismos que en una atención médica ordinaria. Los 4 principios éticos sería la autonomía, que es comprender al paciente en la intervención y lo que desea; la beneficencia, que se beneficia el paciente haciéndolo; los tratamientos que requiere este usuario; no maleficencia, no se causará daño al paciente haciéndola, es decir, lo que se estime que sea conveniente y no le haga daño al paciente; y el de justicia, que es la utilización justa de los recursos, es decir, darle los recursos necesarios y los que sean necesarios para cumplir, ¿no es cierto?, con esta última etapa de la vida, que es principalmente evitar el sufrimiento y una muerte digna. El conflicto surge cuando los valores entran en competencia. ¿Qué sucede cuando la autonomía entra en conflicto con la justicia? ¿Qué sucede cuando la beneficencia y la maleficencia están ligadas intrínsecamente? Aquí obviamente tenemos que usar el criterio ético, ¿no es cierto?, y ver lo que sea mejor para este usuario o paciente. Preguntas de reflexión. ¿Con qué dilemas éticos se encuentran con frecuencia en su práctica clínica? ¿Cómo le hacen sentir estos dilemas? ¿Cómo responde habitualmente a estos casos? Aquí tenemos que utilizar el criterio, ¿no es cierto?, de cumplir estos principios, ¿no es cierto?, y sobre todo en esta población que es mucho más vulnerable y obviamente que estamos más expuestos a sentencia ética de lo que es correcto y lo que no es correcto. Vamos a presentar un caso para ir viendo cómo se desarrolla esta ética. Jorge, un hombre de 60 años de edad con antecedentes prolongados de cáncer de colon metastásico que se ha agravado de manera constante a lo largo de estos últimos 6 meses. Fue ingresado hace 2 semanas por un empeoramiento de su caquexia, falta de apetito y dolor abdominal. Tiene un aspecto exhausto y de incomodidad. El equipo está considerando la posible conveniencia de utilizar morfina o nutrición e hidratación artificial, pero no está seguro de si será ético evitar el uso de estas intervenciones o retirarlas. Pregunta: ¿qué principios éticos entran en conflicto? La beneficencia, la maleficiencia y la justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo decide abordar este conflicto? En realidad, creo que teniendo, ¿no es cierto?, decisiones compartidas con la familia o con el apoderado para la toma de decisiones, porque él en su estado lo más probable en que no va a poder tomar una determinación. ¿Cómo explicaría su justificación de esta decisión? En que está en una etapa, ¿no es cierto?, que ya es irreversible, en que tenemos que ver la mejor calidad de vida en estos últimos momentos de este paciente, y principalmente tenemos que velar por evitar el sufrimiento. Por lo tanto, aquí tenemos que conversarlo con la familia y con el apoderado para llegar a un consenso que es lo mejor para este paciente. Beneficencia frente a la no maleficencia. Casi todas las intervenciones comienzan con beneficencia, es decir, lo mejor que nos puede dar. El dolor de un pinchazo de aguja para un análisis, el dolor posoperatorio de una intervención quirúrgica de emergencia. Esta es beneficencia porque este dolor va a llegar a un
mayor beneficio, ¿no es cierto? Todas estas intervenciones se adaptan a la relación con el transcurso del tiempo y acaban teniendo una carga de beneficio. La quimioterapia, cirugía electiva para un paciente terminal, nutrición artificial, líquido intravenoso, medicamentos de intención curativa. Todo esto, ¿no es cierto? Estos criterios o estos principios se contraponen en que si es beneficioso para el paciente o le estamos causando mayor daño del que tiene. Por lo tanto, aquí tenemos que usar la ética y obviamente las decisiones consensuadas con la familia o con el paciente si todavía está en condiciones de tomar sus decisiones. Por lo tanto, tenemos que equilibrar las decisiones difíciles. Si producimos beneficio o producimos, ¿no es cierto?, una carga, una agonía más prolongada a este paciente. Aquí tenemos que tomar la decisión. La continuación del caso 1, después de sopesar los beneficios y las cargas de las opciones de tratamiento en este paciente, usted junto con la familia deciden sentarse a hacer que Jorge esté más cómodo y comienza la administración de morfina oral cada 4 horas. Se produce una leve mejoría, pero Jorge continúa teniendo un dolor bastante intenso y está despierto. Usted sugiere aumentar aún más la dosis de morfina, pero la familia se muestra preocupada porque siente que esto sería como matarlo y le angustia que esto pueda ser visto como una eutanasia. ¿Qué le respondería? Que lo principal, ¿no es cierto?, en estos pacientes en etapa terminal, que ya su mejoría es irreversible, en que en la última etapa tenemos que evitar el dolor, el sufrimiento. Por lo tanto, eh, nuestro consejo sería aumentar la carga de morfina, ¿no es cierto?, para que él esté aliviado del dolor. Sopesar el beneficio en comparación con la carga también es aplicar a la aplicación a la administración de medicamentos. El principio ético del doble efecto, ¿ya? Un principio antiguo para designar que hacer cuando cualquier acción comparte un riesgo de producir efectos negativos. Es decir, yo puedo administrar un medicamento, sé que va a tener efecto adverso porque este va a ser el doble efecto, ¿no es cierto? Pero tenemos que determinar qué es lo mejor en ese momento. Los medicamentos destinados a proporcionar un alivio del dolor intenso u otros síntomas pueden usarse exclusivamente en el caso en que ellos compartan un riesgo de efecto secundario provisto, pero no pretendido. Es decir, nosotros vamos a ir aliviando el dolor, pero efectivamente se van a producir efectos adversos con este aumento de dosis. Hablemos de la morfina en el caso que estamos tratando y que va a tener efectos, ¿no es cierto?, secundarios que se supone que conocemos, ¿no es cierto?, y que tenemos que darle a conocer a estos familiares. También en la aplicación en lo que respecta a retirar o evitar el uso de intervenciones. Evitación del tratamiento, no administrar un determinado tratamiento porque las cargas que comportan son superiores a los beneficios. Por ejemplo, en la última etapa de la vida, si el paciente es diabético, hipertenso, ya no se justifica dar estos medicamentos, porque por las condiciones que están, ¿cierto?, podemos producir un mayor daño. Retiro del tratamiento, suspender un tratamiento cuando las cargas que comportan empiezan a ser superiores a los beneficios. ¿Ya? La evitación y la retirada tienen que ser consensuadas con el médico porque efectivamente el tratamiento que anteriormente tenía, que era en relación de mantener o curar una enfermedad crónica, en estos momentos de la vida no se justifica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la nutrición e hidratación artificial, la quimioterapia,
la intubación o la reanimación cardíaca en estos pacientes ya no deberíamos realizarla, pero esto tiene que ser consensuado y tomado en decisiones en conjunto con el paciente o con su representante para tener claras las intervenciones que vamos a realizar. El no es lo mismo que la muerte asistida por un médico o la eutanasia. La muerte asistida por un médico, el paciente pretende concluir su vida usando medicamentos, información u otros medios proporcionados por un médico con intención de facilitar su muerte. Y la eutanasia, el médico realiza una acción con la intención de causar directamente la muerte del paciente. Por lo tanto, no es lo mismo. La muerte asistida por un médico es, ¿no es cierto?, a lo mejor proporcionar esta morfina que le va a aliviar el dolor y que a lo mejor su efecto van a ser van a producir la muerte, pero no es la intención. Pero si la eutanasia es administrar un medicamento con la intención de provocar la muerte del paciente. Por lo tanto, hay diferencia. Cuidados paliativos versus eutanasia. No es lo mismo, ¿no es cierto? La eutanasia y la ayuda de un médico para morir son cuestiones controversiales y éticamente complejas que no se abordan en este curso, porque esto ya entramos en la ética, ¿no es cierto? Sin embargo, no hay ninguna controversia ética respecto a los buenos cuidados paliativos al final de la vida. De hecho, la reducción al mínimo del sufrimiento mediante cuidados paliativos basado en la evidencia es un mandato ético como derecho humano universal en todo el mundo y se debe proporcionar a todas las personas. Es lo que anteriormente habíamos hablado, ¿no es cierto?, de evitar el sufrimiento. Tenemos un segundo caso, que es Valentina, una mujer de 68 años de edad que acude con un dolor abdominal creciente y pérdida de peso que condujeron al diagnóstico de un cáncer gástrico metastásico. La hija de la paciente oyó por casualidad una conversación de los médicos sobre la paciente y pide al equipo que no informe a Valentina sobre su diagnóstico. Pregunta: ¿qué principios éticos entran en conflicto? ¿No es cierto? Tenemos el derecho ético de la información. ¿Cómo decidiría abordar este conflicto? ¿Cómo explicaría su justificación de esta decisión? En realidad aquí tendríamos que indicar, ¿no es cierto?, el diagnóstico, pero va a depender de cuánto y cuándo la paciente quiera informarse en relación a su diagnóstico. Ya, pero si ella pregunta, nosotros tenemos que conversar y ser, ¿no es cierto?, tener habilidades comunicacionales para poder decirle su diagnóstico. Autonomía frente a la no maleficencia. Los pacientes tienen derecho a saber tanto como desean acerca de su propia salud y tratamiento. La mayoría de los pacientes desea saber. Ello fortalece la relación entre el médico y paciente, reduciendo la aflicción al ayudar a la familia y a planificar o prepararse y no aumentar el riesgo de la depresión. Sin embargo, algunos pacientes no desean saber nada y muchos pacientes desean conocer solamente cierta parte de la información. Por lo tanto, la pregunta clave: ¿en qué medida desea participar en la toma de decisiones sobre su asistencia? Aquí tenemos que informarle, ¿no es cierto? Y si vemos que esta paciente requiere más información, le daremos, pero le informaremos a medida que ella solicite más información. La labor principal de la ética es determinar cómo establecer un equilibrio entre valores que entran en competencia entre sí. ¿Quién decide el orden en que se aplican estos principios cuando entran en conflicto uno con otro? ¿Qué ocurre si usted establece un orden distinto
del que aplica su paciente o un colega? ¿Es diferente el orden a aplicar en las distintas culturas? Obviamente aquí va a depender, ¿no es cierto? La cultura a lo mejor nos va a dar los diferentes principios que vamos a empezar a utilizar o priorizar un principio ante otro, pero nuestra labor es informar y dar a conocer, ¿no es cierto?, la información que se requiere para la toma de decisión adecuada. La ética se interpreta culturalmente, pero no depende de cada cultura. La forma en que se establece el orden de los valores y el modo de escribirlo sí difiere en diferentes culturas. Sin embargo, el hecho, las normas culturales pueden dificultar a veces la optimización del beneficio para el paciente y la familia. Aunque la cultura siempre debe tenerse en cuenta, la práctica ética exige a veces ir en contra de las normas generalmente aceptadas. Por lo tanto, aquí también tenemos que velar, ¿no es cierto?, que cumplamos con estos principios éticos que tenemos hacia el paciente. Los cuidados paliativos pretenden cambiar de forma humilde pero firme la cultura. Nuestras capacidades de empatía y escucha pueden aplicarse a nuestros pacientes, a nuestra familia e incluso a nuestros colegas. Sin embargo, también debemos ser inquebrantables y claros en nuestros compromisos de responder al sufrimiento. ¿Ya? Uno es la cultura, la ética, pero lo principal que nos avala es evitar el sufrimiento en esta etapa terminal de la vida. La mejor forma de resolver los dilemas éticos es evitando, en primer lugar, que surjan. Piense en los dilemas éticos como en la infección intrahospitalaria. Deben estar atentos a las señales de alarma y tratarlos lo antes posible. La prevención primaria se consigue a través de una comunicación sincera y detallada. No evite los conflictos pequeños. Resuelva antes de que lleguen a ser más grandes. Por lo tanto, aquí tenemos que tener presente que la ética, los principios que nos comandan, ¿no es cierto?, tenemos que tenerlos presentes para evitar mayores dilemas, ¿no es cierto?, con nuestros familiares o con nuestros pacientes directamente. Uno de los principios éticos claros que mejoran la comunicación con los pacientes y la familia, los principios de comunicación que aprendemos en cuidados paliativos, son continuos aplicándolos directamente. Sin embargo, cuando llegue el momento de hablar, sus palabras serán mucho más eficientes si están realizadas en principios éticos sólidos. Es posible que los pacientes y sus familiares no oigan que el beneficio se está reduciendo, pero sin duda sí pueden oír que hay una carga y el sufrimiento cada vez es mayor. Por lo tanto, aquí tenemos que sabernos comunicar, ¿no es cierto? En resumen de los aspectos éticos, los 4 principios éticos mediados son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. La mayoría de los conflictos éticos pueden expresarse por el hecho de que 2 o más de estos principios entren en conflicto entre sí. La forma de gestionar estos conflictos se interpreta culturalmente, pero no depende de cada cultura. La comunicación temprana y empática puede ayudar tanto a prevenir estos conflictos éticos como responder a ellos. Importante conocer algunos, ¿no es cierto?, términos para no confundirlos. La nutrición e hidratación artificial son los tratamientos médicos que permiten que un paciente reciba alimentos y líquidos cuando no pueden ser tomados por vía oral.
por ejemplo, la hidratación o la sonda de gastrotomía. Asistencia de intención curativa son los tratamientos médicos administrados para los trastornos en que se pretende conseguir una cura y no solo reducir el dolor u otros síntomas asociados. Empatía en la capacidad de compartir y comprender los sentimientos de la otra persona. Evitación del tratamiento, no administrar un determinado tratamiento porque las cargas que comportan son superiores a los beneficios. Y retirada del tratamiento es la suspensión de un tratamiento cuando las cargas que comparten empiezan a ser superiores a los beneficios. Por lo tanto, estos son los principios éticos, ¿no es cierto?, o bioéticos que tenemos que tener considerados en estos pacientes, ¿no es cierto?, que están en la última etapa de su vida y que tenemos que acompañarlos, ¿no es cierto?, y que tenemos que tener presente cuáles son los conflictos que pudiéramos tener en alguna medida cuando ya no podemos entregar un tratamiento para prolongar su vida. Gracias.